Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. La ciudadanía no quiere paro, unos pocos quieren caos y destrucción, dice el presidente Daniel Noboa. Insiste en que las manifestaciones deben cesar esta semana. Al menos 43 detenidos y 13 miembros de la fuerza pública heridos dejan los enfrentamientos registrados en Otavalo y Cotacachi. El gobierno anuncia el despliegue de 5,000 militares a la zona. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su preocupación en torno a la escalada de violencia en las manifestaciones y exhorta un diálogo inmediato entre las partes. Imbabura reduce a un 59% su consumo de diésel tras la eliminación del subsidio. El gobierno relaciona la cifra con una afectación a estructuras de contrabando de combustibles. El Ministerio de Trabajo estima un incremento de $16 al sueldo básico para el 2026. El Consejo de Trabajo y Salario deberá definir la modificación hasta el 20 de noviembre. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, anuncia el fin de la minería ilegal en Buenos Aires, Imbabura, tras un operativo ejecutado por 500 militares en la zona. El Banco Central reporta un crecimiento del 4.3% en la economía nacional en el segundo trimestre del año. En información internacional, Bolivia inicia la última semana de campaña electoral previa a la segunda vuelta presidencial entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga este 19 de octubre. Estados Unidos condiciona ayuda a Argentina ante una victoria del oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Con el auspicio de Supermaxi, el placer de comprar. Operativa 29 de octubre. Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Nuevamente enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes, esta vez en la ciudad de Otavalo, que se ha convocado como el epicentro de esta disputa entre los dos bandos. No hay señales de diálogo hasta el momento, mientras hay graves enfrentamientos y una escalada de la violencia, como también lo ha señalado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado de las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con Hernán Reyes, analista político, y con él justamente hablaremos de estos enfrentamientos que se dan en Otavalo. ¿Es momento del diálogo? Pues lo vamos a revisar, lo vamos a analizar en esta entrevista. Estaremos en diálogo también con Mario Pazmiño, experto en seguridad del paro nacional. ¿Qué fenómenos se han articulado para generar esta escalada de violencia? Le preguntamos. Y con Franklin Soria, abogado y denunciante de la minería ilegal, hablaremos acerca del ataque por parte del gobierno a esta actividad ilegal. ¿Será posible que se acabe? Vamos a revisarlo. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Y recuerde que FM Mundo cumple 20 años haciendo historia. Queremos celebrarlo contigo. Participa en el sorteo de un espectacular BYD Seagull 0 kilómetros. Hasta 400 kilómetros de autonomía, pantalla rotativa Full HD y 6 airbags para tu seguridad. Ingresa a fmmundo.com, llena el formulario y no olvides el código del día que anunciamos en nuestra programación. Presten mucha atención porque el código de hoy, 14 de octubre, es 20 años de confianza. Sorteo 23 de diciembre de este 2025. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Otavalo fue el epicentro de los enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la fuerza pública. Bombas lacrimógenas, adoquines, palos y escudos improvisados con latas marcaron la tónica del día número 23 del paro nacional. El ministro del Interior, John Reinberg, consideró que las movilizaciones perdieron su escala provincial y ahora se mantiene una preocupación particularmente sobre dos cantones, especialmente Otavalo, donde se desplegarán al menos 5,000 militares para dispersar a los manifestantes. Esto ya no es un paro provincial, esto ya es un paro cantonal. Este es un problema que existe en Otavalo y en Cotacachi, para lo cual hemos pedido un refuerzo militar que va a llegar, 5,000 miembros más de las Fuerzas Armadas se van a sumar, está vendiendo más material CS para las dos fuerzas, para poder contener, porque nosotros no estamos aquí para atacar a nadie, aquí queremos la paz en la provincia y eso es lo principal, así que vamos a trabajar para que esto se cumpla. Luego de esto, por supuesto, vamos a hacer lo que dijimos, vamos a aperturar las vías, de aquí no nos vamos a mover hasta que Imbabura tenga paz. Es el único lugar del Ecuador donde tenemos hoy un problema. El resto del país está en paz, el resto del país está trabajando y eso va a ocurrir también aquí en Imbabura. Según el ministro Reinberg, al menos 43 detenidos y 13 militares heridos dejan hasta el momento los enfrentamientos en Otavalo. El ejército señaló que los uniformados habrían sido atacados con petardos, bombas molotov, machetes y armas blancas, por lo que fueron trasladados vía aérea hacia distintas casas de salud. Ese número va a seguir aumentando, no es lo que queremos definitivamente, lo que queremos es que ya se abra la provincia, ya que vuelvan a trabajar, pero mientras hayan actos violentos nosotros vamos a seguir actuando con la fuerza pública como debe ser. El orden es lo que es lo principal aquí en la provincia. Ya se ha avanzado con la ficha, porque han atacado a la fuerza pública y la han atacado de forma muy violenta. Tenemos un miembro de las Fuerzas Armadas que tiene una herida de cuchillo, que la atravesaron en la pierna. Y así tenemos algunos policías también que se encuentran heridos. Así que esto ha avanzado y ha llegado a ese nivel y obviamente pues van a ser procesados por ataque a la fuerza pública. El ministro Reinberg insistió en que la disposición del presidente Daniel Noboa es que las vías cerradas por el paro en Imbabura sean habilitadas por parte de la fuerza pública y descartó que existan víctimas mortales como consecuencia de los enfrentamientos. No hay muertos. Eso es falso, nadie ha muerto, tenemos sí heridos y los heridos son de la fuerza pública, pero no hay tal. Lo importante que debe saber el Ecuador y debe saber la gente aquí en Imbabura es que no nos vamos a ir, no nos vamos a mover de aquí hasta que Imbabura tenga paz. Vamos a liberarla del secuestro que está y eso estamos comprometidos, toda la fuerza, el bloque y el gobierno. Seguimos trabajando y no nos vamos a detener. Y atención, la compleja situación en Imbabura deja varias carreteras obstaculizadas, según el reporte del ECU 911. Mucha atención, entre ellas están la vía Zuleta-Rumipamba, la vía Cotacachi-Apuela-García Moreno, la vía Ibarra-Imbaya-Urcuquí, la vía Otavalo-Cotacachi, la vía Otavalo-Selva Alegre, Otavalo-González Suárez y en el eje vial rural Pucahuaycu y San Antonio. Son las vías que están, de acuerdo al ECU 911, obstaculizadas todavía en el contexto de estas manifestaciones.
La CONAIE denunció que el convoy humanitario del gobierno sería una ofensiva militar para reprimir a los manifestantes. Según la Confederación, las actuaciones de la fuerza pública dejarían al menos 21 heridos en comunidades de Ibarra, incluyendo una mujer que tendría un impacto de la cápsula de gas lacrimógeno en la cabeza. También existen denuncias sobre manifestantes que habrían sido impactados con pistolas de presión. La Cruz Roja Ecuatoriana se negó a participar del convoy impulsado por el gobierno a través de una carta dirigida al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado. La organización señaló que con base a sus estatutos y convenios internacionales no puede participar de caravanas militarizadas. Esto de acuerdo al comunicado de la Cruz Roja Ecuatoriana. Mientras en la sierra ocurren las protestas en contra del gobierno, desde Daule, en la provincia del Guayas, el presidente Daniel Noboa rechazó las manifestaciones e insistió en que las movilizaciones deben terminar. La gente quiere trabajar, la gente no quiere paro, la gente quiere salir a trabajar, ganarse su dinero de una manera correcta y darle una mejor vida a sus familias. Y nosotros siempre apoyaremos a la gente que busca eso. El Ecuador de hoy es muy diferente del Ecuador que ellos quieren. Es muy diferente al Ecuador que ellos están buscando destruir. Este Ecuador es un Ecuador productivo, es un Ecuador que sale adelante, es un Ecuador que tiene desarrollo económico y es un Ecuador que le va a dar una mejor vida a nuestros hijos y a nuestros nietos de la que nosotros tuvimos y la que nosotros recibimos, porque recibimos un país destrozado. Y juntos lo estamos volviendo a armar. El primer mandatario arremetió contra líderes de organizaciones indígenas y sociales y cuestionó su legitimidad en las comunidades. Además, los acusó de buscar el caos en el país, pese a que el paro cumple ya 23 días. Tratan de establecer a base de cuentos una mala imagen. Estábamos conversando con los embajadores de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, y les enseñábamos datos, les enseñábamos números reales. Nosotros hemos ganado en las provincias de mayor población de pueblos y nacionalidades indígenas. Hemos sacado la mayor votación en pueblos afroecuatorianos y también del pueblo montubio. Hemos ganado en todas las zonas donde ellos dicen que estamos oprimiendo a la gente. Pero ese de ahí es el cuento de unos pocos que solo quieren el caos y solo quieren destrucción. El gobierno insiste en que las líneas de diálogo con el movimiento indígena se mantienen abiertas, según detalló la ministra Zaida Rovira. En la cuarta semana del paro nacional, Rovira señaló que las conversaciones con las bases no han sido fructíferas, pero consideró que las marchas no se extenderían a lo largo de la semana. El resultado mayor de la estrategia utilizada por el gobierno nacional, que es el diálogo justamente con las agrupaciones, las poblaciones que conforman la CONAIE y no con las cabezas de la CONAIE, creo que el resultado más grande es el hecho de que el paro no sea nacional, sino únicamente provincial. La intención, después de muchas horas de discusiones, simplemente se levantan y nos dicen el paro se radicaliza. Esperamos que se acabe hoy, yo diría máximo mañana, pero no vamos a permitir que esta situación se alargue durante la semana. El bloque de seguridad está actuando con firmeza y está actuando en varias aristas, no solamente con los manifestantes que están allá, sino que también está golpeando a esas fuentes que les financian. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación en torno a las eventuales vulneraciones cometidas en el marco del paro nacional. El organismo recordó que la protesta social es un derecho protegido en la Constitución ecuatoriana y condenó los hechos de violencia perpetrados tanto desde la fuerza pública como desde los manifestantes. La comisión exhortó al Estado ecuatoriano a investigar de forma imparcial las denuncias de uso excesivo de la fuerza y a juzgar y sancionar a las personas funcionarias responsables de violaciones de derechos humanos. Además, instó a las autoridades a establecer un diálogo intercultural con los manifestantes para reducir las fricciones sociales.
El feriado de 4 días por la independencia de Guayaquil dejó como resultado más de $50 millones en ingresos para el sector turístico del país. Sin embargo, provincias como Imbabura registraron números negativos a causa de los bloqueos viales por el paro en nuestro país. El viceministro de Turismo, Mateo Estrella, señaló que en el epicentro de las manifestaciones se registró una ocupación hotelera casi nula. Pero además de eso ha habido un número importante de viajeros. Hemos pasado de 570,000 viajes en el 2024 a 895,000 en el 25, es decir, más del 57%. Se ha comportado de manera distinta el consumidor en este feriado. Ha habido mucho excursionista, mucha gente que ha salido y ha regresado a su hogar a pernoctar, es decir, mucho movimiento de un día. Y esto tiene que ver también evidentemente con lo que está sucediendo en la zona norte del país. En la zona norte del país es la otra cara de la moneda, como bien anota usted. Provincias como Imbabura han tenido una ocupación hotelera nula, no se reporta un 4%. El Carchi ha tenido un 13%, es decir, únicamente algo de movimiento interno habría, pero en realidad esas provincias se han visto seriamente afectadas por la paralización puntual que ha habido en esas zonas. El país está operativo, excepto en esas zonas. Imbabura registra una reducción del 59% en el consumo de diésel tras la eliminación del subsidio, según el gobierno. Entre el 1 y el 12 de octubre del 2024, el consumo diario de este combustible en la provincia era de 100,000 galones, mientras que en el mismo periodo de este año la cifra bajó a casi 42,000 galones diarios. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, relacionó este decrecimiento en la supuesta afectación a estructuras ilícitas que se sostenían de redes de contrabando y minería ilegal, algo que dijo se repetiría en otras provincias. Y vemos que hay una reducción sustancial del consumo donde teníamos las mayores alertas. Carchi, Imbabura, Putumayo, obviamente que eso es provincia de Sucumbíos, tenemos en El Oro, tenemos y en Loja. También hay en otras partes que hay menor consumo de diésel, pero las partes que más nos asombran obviamente son estas tres que están al norte, porque es donde estaba el contrabando, donde estaba la minería ilegal, que estamos evidenciando lo que decíamos. Ese subsidio iba hacia el contrabando, hacia la minería ilegal y hacia el narcotráfico. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y en el día 23 del paro nacional, Otavalo se convirtió en el epicentro de enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con Hernán Reyes, analista político, para hablar sobre lo que ha ocurrido hoy en Otavalo, esta zona de fuertes incidentes y enfrentamientos. ¿Es el momento del diálogo? Todos apuntan a que sí. La pregunta es si es posible el diálogo en estas condiciones. Hernán, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, Fausto. Bueno, frente a la pregunta, yo creo que hay que ver cuál es la actitud de absoluta intolerancia que ha tenido el gobierno. El gobierno no dialogó con nadie para tomar la medida. El gobierno de Daniel Noboa no dialogó, sino impuso o trató de imponer estos bonos y estos subsidios que supuestamente está dando a transportistas. Habrá que ver si efectivamente los está dando y hasta cuándo los va a dar. Y a la larga simplemente ha impuesto a plomo y sangre, diría yo, una medida que finalmente debió haberse consultado. Ahora yo creo que es extremadamente complicado pedir a quienes han sido masacrados, porque están siendo masacrados. Lo que ha pasado ahora en Imbabura seguramente ya se ha transmitido en este mismo medio y en otros medios. Ha sido una masacre con ese mal llamado convoy humanitario que finalmente ha dejado un reguero de heridos, de detenidos. Están deteniendo a personas que están heridas y piden entrar a que sean atendidas en hospitales. Y en ese sentido, creo yo, cada vez se vuelve más complicado porque siguen subiendo los ánimos. El gobierno ha actuado con total torpeza, no logra desactivar un paro después de 23 días y el país está sufriendo efectivamente esta
malhadada estrategia de Noboa de primero dar el palazo y después militarizar el Ecuador, culpar a todos quienes se oponen a una medida como esta, que son cercanos al narcotráfico, son cercanos a las mafias. Ahora, ¿cómo explicar un poco el hecho de que estas manifestaciones se hayan concentrado muy concretamente en la provincia de Imbabura, mucho más fuerte en las ciudades de Otavalo? Hemos visto también lo ocurrido en Ibarra, Cotacachi, en Atuntaqui, por ejemplo. Esta es, de alguna forma, ha sido la zona de los enfrentamientos, la zona de mayor convocatoria de estas manifestaciones. Las organizaciones han insistido en esta negativa al diálogo, también un poco en respuesta a lo que ha ocurrido. No es lo que ocurre en el resto del país. ¿Cómo explicar esto desde las medidas del gobierno y los efectos? No necesariamente los efectos son exclusivamente para esta zona, que es la que se ha declarado en resistencia. Hay una dimensión histórica que de alguna manera explica por qué los pueblos de la Sierra Centro y de la Sierra Centro Norte, es decir, las provincias de Imbabura, de Pichincha, de Cotopaxi, de Chimborazo, de Bolívar, han sido a lo largo de la historia, como digo, pueblos que se han levantado, han habido revueltas. Hay un libro famoso de un historiador, antropólogo, Segundo Moreno Llanes, que se llaman Los levantamientos indígenas en la Real Audiencia de Quito, que aborda desde 1730 a 1820, si no recuerdo mal, y hay una cantidad de 40 levantamientos. Es decir, son pueblos sumamente cohesionados, son pueblos indígenas y nacionalidades sumamente cohesionadas entre sí, que a la larga finalmente tienen inclusive una propia manera de mirar la respuesta a lo que ha sido en estos años la democracia formal. Como digo, si no son consultados, si no dan su voto para esto, si Noboa dijo que no iba a subir, él dice, y es lo primero que hace, es bastante razonable entender, yo diría, la indignación de estas comunidades que finalmente actúan como un solo puño. Esa es la gran diferencia, por ejemplo, frente a las grandes ciudades. En las grandes ciudades, los barrios son, digamos, el último rezago de esta vida comunitaria. Sin embargo, el resto de territorios, de zonas urbanas, la gente más bien vela por su propio beneficio. En el caso de las comunidades y pueblos indígenas, ellos actúan de manera unitaria, y en este caso, como en 2019, como en el 2022, están actuando en razón de que la medida perjudica no solo a las comunidades indígenas, perjudica a todo el pueblo ecuatoriano, y por eso la razón precisamente de su postura. Y esto ha trascendido también porque hoy hemos dado lectura también hace pocos minutos este comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que expresó esta preocupación por la escalada de violencia. Y la Comisión ha exhortado al Estado ecuatoriano a investigar de forma imparcial las denuncias de uso excesivo de la fuerza. ¿Qué nos garantiza que haya una investigación imparcial en este contexto, tal cual como lo estamos viviendo? En este momento nada garantiza que haya una investigación imparcial. Daniel Noboa ha sido especialista en saltarse por encima el marco normativo, saltarse por encima de la Constitución, querer pisotear a la Corte Constitucional. Por lo tanto, yo no espero absolutamente nada de que pueda permitir que organismos internacionales, por ejemplo, vengan e investiguen de manera objetiva. De todas formas, lo que queda claro es que la imagen del país hacia afuera ya está deteriorándose de manera acelerada con este gobernante. Y queda claro además los niveles de, yo voy a utilizar dos palabras muy fuertes, brutalidad y salvajismo, con la cual los militares que no están preparados para la represión y para hacer tareas de control de la seguridad ciudadana, porque no están entrenados para eso, están actuando, y lo han demostrado no solamente en Cotacachi en días anteriores, no solamente con la muerte a balazos de Efraín Fuérez, sino también ahora con la represión que se dio en Otavalo y en Peguche especialmente, donde he visto en redes sociales, yo diría testimonios desesperados de personas de la Cruz Roja, de médicos, de enfermeros, que están tratando desesperadamente de llevar a Cotacachi a las personas heridas, inclusive de balas. Es decir, están baleando a la población. No es solamente bombas lacrimógenas, no son solamente bombas de estruendo, no son solamente golpes, toletazos y demás, sino balas, porque no son perdigones, y esto de boca de personal médico que está atendiendo en el lugar de los hechos a esas personas. Y lo hemos visto
esto, y volviendo de alguna forma también a esta intención, que es una palabra que le hemos mencionado durante estos 23 días, esta intención de diálogo, esta palabra que parece tan difícil de concretar en este punto. ¿Cree que en estas condiciones, con lo relatado respecto de este uso excesivo de la fuerza en algunos sectores, también de la respuesta a los manifestantes, en estas condiciones estamos frente a un país roto, quizá partido de una forma tal en la que no vemos posible un diálogo en el corto plazo, y si no es de esta forma, ¿cuál es una salida? ¿Hay o debería aparecer un interlocutor válido que pueda de alguna forma conducir a este pretendido diálogo? Lamentablemente, y esto lo he estudiado yo anteriormente, en los procesos de 2019 y 2022, que ambos desembocaron precisamente en procesos de diálogo, intermediados en un caso por la Iglesia, también estuvo temporalmente Naciones Unidas ahí, y en el segundo caso también las universidades. Estos procesos de diálogo lamentablemente dieron resultados tremendamente estrechos, tremendamente cortos, porque a la larga el diálogo sirve en este país lamentablemente como medida in extremis, como medida en última instancia, cuando primero se ha agredido al oponente y después se le dice: ya tranquilo, ya te ha paliado lo suficiente, ahora sí sentémonos a conversar. Y diálogos que lamentablemente, yo creo que esas mediaciones que se dieron anteriormente no sirvieron, porque a la larga lo que se demuestra en esos dos procesos anteriores, y seguramente eso está también en el imaginario y en el recordatorio de quienes ahora están en el paro nacional, los gobiernos incumplieron. La imagen y la reputación del presidente Noboa, después de haber incumplido sus promesas electorales de manera tan rampante, ha llevado a que, por ejemplo, en boca de la ex canciller Nina Pacari, la escuché ahora, prácticamente se le dé un voto de total desconfianza al gobierno actual. Tanto así que se está diciendo, si no es capaz de gobernar el país con una gobernabilidad democrática, si no es capaz de parar un paro, aún utilizando el uso brutal de la fuerza que está haciendo, mejor renuncie. Esas yo creo que son señales de total desconfianza y de una caída bastante pronunciada en la reputación del presidente de la República. La historia reciente de alguna forma nos deja resultados poco alentadores. Usted mencionaba, por ejemplo, los diálogos del 2019 que terminaron con una marcha atrás del gobierno respecto de una decisión, y volvieron prácticamente las cosas a foja cero, porque no hubo tampoco la reivindicación que reclamaban varios sectores. Ocurrió lo propio en el 2022 con una serie de acuerdos, más de 260 y pico de acuerdos que estaban sobre la mesa, jornadas interminables de diálogos para llegar absolutamente a nada, y mucho de esto se ha responsabilizado también, aparte de la dirigencia que no ha podido concretar o llevar a ejecución estos, entre comillas, acuerdos que finalmente terminaron siendo mesas de diálogo fallidas. ¿No hay una responsabilidad allí también? El que tiene las riendas es quien orienta el poder político, el quien hace políticas públicas, el que de alguna manera tiene bajo control el presupuesto del Estado, las inversiones sociales que hacen las distintas áreas, y en ese sentido es el gobierno. Es decir, ahora echar la responsabilidad, como está haciendo algunos funcionarios y voceros del gobierno de Noboa, echar la responsabilidad a las dirigencias, es desconocer la lógica inclusive del paro. Este paro se ha hecho, yo diría, inclusive a pesar de un cierto titubeo y de una cierta ambigüedad de la máxima dirigencia de la CONAIE. Este paro es un paro que viene desde abajo, este es un paro de comunidades, este es un paro de organizaciones de primer grado, fundamentalmente, algunas afiliadas a la CONAIE, otras no afiliadas a la CONAIE, sino a la FENOCIN, pero que finalmente han logrado colocar sus demandas, y por lo tanto es muy difícil y se cae de por sí, digamos, la argumentación que algún funcionario del gobierno pueda hacer de que a la larga son los dirigentes quienes no quieren dialogar. Este momento la gente es la que está enardecida, la gente está indignada. He visto comentarios de imbabureños, por ejemplo, que no son indígenas, son mestizos, que están absolutamente indignados con el trato que se ha dado a los indígenas en Imbabura. El gobierno de Noboa parece desconocer que esa provincia es una provincia en la cual, digamos, la imagen del indígena quichua o tabaleño, del pueblo tabaleño, es una imagen de mucho orgullo.
y a esos indígenas se les ha atacado en sus propias casas, han entrado militares a sacar a la gente de sus casas, han gaseado a mujeres, a personas mayores, a niños, y han disparado bala contra esos indígenas. Por lo tanto, yo creo que en este momento la argumentación inclusive se queda bastante corta frente a lo que va a ser el escenario inmediato, que para mí es totalmente incierto, porque el gobierno parece seguir tosuda y tercamente encerrado en su propia burbuja, diciendo a los ministros que van a acabar el paro el día de hoy. Eso es un poco lo que se ha dicho hoy durante, en algunas declaraciones, varios, la ministra de Gobierno y algunos ministros también se han referido a que esta semana podría terminar el paro, porque algo que ha ocurrido también en paralelo, y es este enfrentamiento entre los ciudadanos. Hemos visto en Ibarra, hemos visto en Otavalo, hemos visto en Cotacachi, zonas altamente productivas en cuanto, por ejemplo, el tema textil, algunos también importadores que se enfrentan con los manifestantes. La situación está asfixiando de tal forma al aparato económico de la provincia, que ahora mismo escuchábamos al presidente de la Cámara de Comercio de Ibarra, y las pérdidas ya se cuentan por decenas de millones de dólares. ¿En qué momento puede zanjarse esto que ha resultado ya en un enfrentamiento entre los ciudadanos? Me refiero a quienes están sufriendo estas consecuencias y quienes están manifestándose. Vemos enfrentados a ellos. Reitero, la responsabilidad absoluta de lo que está pasando en el Ecuador se debe al manejo que ha hecho Noboa del conflicto político. La política es conflicto, pero parece que a Noboa se le olvidó que los conflictos se procesan, que el diálogo se da antes de que el conflicto estalle, escale y se vuelva en una batalla campal, en una guerra indiscriminada, este momento de parte de las fuerzas del orden con el propio pueblo. Y en ese sentido, me parece que también la responsabilidad recae sobre Noboa, puesto que sus fuerzas, sus adherentes han convocado inclusive a marchas. Aquí en Quito convocaron el mismo día que iba a haber una concentración en el Parque El Arbolito, esta sí con resguardo policial. Hubo una marcha de adherentes al gobierno de ADN y de Daniel Noboa, generando precisamente esta lógica de marcha y contramarcha, y de que, como alguna vez lo dijo también algún funcionario del gobierno, allá que se maten entre ellos, que se maten entre ciudadanos, que se maten entre pueblo. Esto no es una gobernabilidad democrática. No se puede convivir cuando el gobierno precisamente procesa de manera violenta, simplemente con el uso de la coerción y la fuerza. Yo diría un conflicto que pudo haberlo evitado si es que finalmente no tomaba una medida tan desacertada como el incremento del uso del precio del diésel. Lo que dice la ministra Manzano, por ejemplo, no puede tener menos sustento. Obviamente en una provincia como Imbabura, que está atravesada por el conflicto más de 20 días, va a haber caído el consumo del diésel si están paralizadas las actividades productivas. Y la ministra se atreve a decir que esto es una evidencia clara de que finalmente el contrabando y los narcotraficantes y demás, todos estos fantasmas que ha creado el gobierno de Noboa para justificar una medida que golpea duramente al pueblo ecuatoriano. Ahora bien, y con esto cierro, Hernán, la iglesia, la academia nuevamente se han ofrecido dentro de la provincia, incluso por fuera, ya a nivel nacional se han ofrecido como mediadores para un posible diálogo, para la instalación de posibles mesas de diálogo. Esta vez podrán nuevamente la iglesia, la academia, intervenir en este conflicto que parece no tener un punto de encuentro, al menos de momento, en el corto plazo. Yo como ecuatoriano me conduelo terriblemente del dolor, del sufrimiento que están pasando centenares, miles de compatriotas ecuatorianos precisamente por la inhumanidad e inacción del gobierno. Pero, reitero, que como ya pasó en cuestiones, en los pares, en las protestas anteriores, lamentablemente no se tiene confianza en un diálogo con la parte oficial, porque la parte oficial incumple el diálogo inmediatamente después de que sirve simplemente como distractor y como el elemento que logra finalizar el conflicto. Desde ese punto de vista, me parece que sería terrible si es que se da el diálogo. Espero que se dé y en las condiciones más adecuadas.
es que no haya impunidad con respecto a estos excesos y a estos abusos y arbitrariedades que el gobierno ha cometido, no solamente con militares y policías en Imbabura, en Cotopaxi, en Chimborazo, en otras regiones del país. Quito está militarizada. Yo me pregunto de cuándo acá a los militares les pertenece la Casa de la Cultura, les pertenece el Parque Elegido, etcétera. Pero más allá de eso, yo creo que la condición básica que podría posibilitar un diálogo es el reconocimiento por parte de Noboa de sus responsabilidades en estos 23 días de caos a nivel del país. Mientras no haya eso y mientras no se inicien investigaciones concretas, inclusive ya con organismos internacionales por medio, ya que aquí en la justicia no se puede confiar, diría yo, mucho en lo que se puede hacer, yo creo que va a resultar difícil un diálogo que a la larga traiga algún resultado positivo. De momento no hay a la vista soluciones. Hernán, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto, a usted. Hernán Reyes, analista político, hablando sobre los incidentes ocurridos en Otavalo, también en el contexto de este día 23 del paro nacional. Este paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Honrar la memoria de tus seres queridos es nuestro compromiso. Sociedad Funeraria Nacional te ofrece servicios exequiales y camposantos en Quito, respaldados por 174 años de trayectoria. Más información en sociedadfunerarianacional.com. Todos tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. FM Mundo invita a 5 parejas al concierto de Miranda. Prepárate para ser parte de su nuevo Hotel Miranda Tour 2025. Inscríbete ahora con la palabra Miranda a www.fmmundo.com o al WhatsApp al 098-999-9819. El jueves 23 de octubre en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Sorteo en nuestros programas en vivo. Miranda en Quito, otra promoción gigante de FM Mundo. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Voces que se volvieron parte de tu vida. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto. FM Mundo. 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. ¿Por qué aún vas al banco hace fila? Yo antes iba al banco para todo, pero ahora uso la app de Banco Guayaquil que me funciona 24/7. Puedo pagar servicios, transferir a cualquier hora, ver mis movimientos, depositar cheques y hasta bloquear la tarjeta si la pierdo. Pago lo que sea, cuando sea. En el mejor banco para ti, no se hace fila. Por eso, sinceramente, somos el mejor banco para ti. Banco Guayaquil. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para ti. Cada sueño empieza en el corazón. La casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlo realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Cooperativa 29 de octubre. Hola, soy María del Carmen Álvarez y los invito a visitar nuestra nueva casa digital. En fmmundo.com vas a encontrar todos nuestros noticieros en vivo y también en diferido.
Mundo, para que siempre puedas acceder a la información más completa, porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. El Banco Central como el Ministerio de Economía y Finanzas para hacerles llegar a todos ustedes y saber, bajo el crecimiento económico y el proceso inflacionario, cuál puede ser el primer diagnóstico de incremento del salario básico unificado. Debemos recordar siempre que el salario básico unificado tiene un impacto. No solo es el incremento, sino que el impacto va también en la fijación de las pensiones alimenticias, en la fijación también de las multas que se generan a nivel de tránsito. Las repercusiones son muy amplias, pero del diagnóstico que tenemos del Banco Central, soy muy optimista de que el incremento va a superar los incrementos que se hicieron en los 2 últimos años, tanto para el año 2024 y también para el año 2025. Y en caso de que los empleadores y los trabajadores no alcancen un punto de acuerdo para la fijación del salario básico del próximo año, serán el presidente de la República o el Ministerio de Trabajo los encargados de definir el ajuste del sueldo. En la sesión, la ministra presentó los resultados obtenidos en las mesas de diálogo social sobre la jubilación patronal y el informe de la reunión regional americana de la Organización Internacional de Trabajo, en la que se refleja el avance de cumplimiento de los convenios internacionales, así como la implementación de plataformas digitales en las relaciones laborales del país. Hoy la justicia social se cumple en el Ecuador. Hemos cumplido con el pago de la bonificación complementaria a aquellas personas que se acogieron a la jubilación y que no se les había pagado desde el año 2016. De lo que va a la fecha del año 2025, hemos pagado ya $130 millones y a 134 derechohabientes hemos pagado $6 millones. La economía ecuatoriana creció 4.3% en el segundo trimestre de este 2025, según el Banco Central. La institución señaló que la cifra se sustenta en la recuperación del consumo de los hogares, de las exportaciones no petroleras y de la inversión. A nivel de industrias, 15 de los 20 sectores reportaron crecimientos interanuales, entre los que se incluyen actividades financieras y seguros, agricultura, ganadería, pesca, manufactura y construcción. Las ventas a escala nacional crecieron un 13.2% en septiembre en comparación con el mismo periodo del año pasado, según el Servicio de Rentas Internas. De enero a agosto del 2025, las ventas en el país alcanzaron $165 mil millones, lo que representa un crecimiento de 7.2% respecto al mismo periodo del 2024. Las actividades de comercio, manufactura y agricultura son las más destacadas, mientras que la recaudación tributaria llegó a $16 mil millones hasta septiembre del 2025, lo que significa un incremento del 3.9% frente al año anterior. El Pleno de la Asamblea Nacional agotó el primer debate de la ley para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el sexto proyecto económico urgente remitido por el gobierno. Diego Franco, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, defendió uno de los artículos principales que señala que el sector privado, organismos multilaterales y entidades de cooperación puedan realizar donaciones de equipamiento a las fuerzas del orden. Todos coinciden que esta es una guerra. Todos sabemos que esta es una guerra interna. Parece que los que no se han dado cuenta son ustedes. Y en todos los países del mundo que viven este tipo de guerras, la empresa privada siempre está dispuesta a arrimar el hombro. Estas contribuciones estarán respaldadas por incentivos tributarios con un tope máximo del 30% del impuesto a la renta causado, lo que fomenta la participación empresarial sin comprometer el equilibrio fiscal ni generar gasto público adicional. Este proyecto de ley no es un capricho del señor presidente, este proyecto de ley no es un capricho del Ejecutivo, este proyecto de ley es justicia para el Ecuador. Otto Vera, del Partido Social Cristiano, consideró que si bien la iniciativa parte de una buena intención, las donaciones al bloque de seguridad relacionadas al impuesto a la renta afectarían a los valores de recaudación por este concepto. Estamos hablando de que se tienen que destinar o se podría destinar del aporte privado
de su responsabilidad de impuesto a la renta, 1.600 millones de dólares de los más de 5.000 que se recaudan nada más por concepto de impuesto a la renta. Yo quiero alertar a los compañeros del Parlamento que más bien esta medida podría abrir una brecha a quienes de forma inescrupulosa podrían tratar de intervenir y boicotear la acción que está emprendiendo la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Todos estamos claros en que ellos necesitan apoyo, pero el primer apoyo que deben recibir las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es la ejecución correcta del presupuesto general del Estado. Según la asambleísta de Pachacuti, que Mariana Yumbay, la nueva ley del gobierno buscaría levantar la responsabilidad del Estado como principal garante de la seguridad en el país. Aquí está la privatización solapada y me parece importante decirles y hablarles con la verdad al pueblo ecuatoriano. Nos preocupa enormemente todo el contenido. Por supuesto que compartimos que con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y la integridad territorial. No podemos, bajo ese propósito legítimo, vulnerar principios constitucionales que debiliten los controles democráticos y se erosione el equilibrio de poderes. Vamos con más información. El Pleno del Consejo de la Judicatura impuso una sanción del 10% de su remuneración mensual contra una exdirectora de la institución en la provincia del Guayas, procesada en el caso Purga. Sobre la exfuncionaria pesan 9 sanciones por diferentes infracciones, entre ellas 4 destituciones, 3 suspensiones y 2 penalidades. La multa definida hoy se aplica por error en la tramitación de un proceso disciplinario contra un juez. Respecto a las multas, al no encontrarse actualmente en funciones como servidora judicial, se iniciará el respectivo procedimiento de cobro de conformidad con el reglamento para el ejercicio de la potestad coactiva de la Judicatura. Desde el 10 de octubre, Wilson Toainga ejerce sus funciones como fiscal general del Estado. La Fiscalía señaló que en esa fecha el titular de la institución regresó al país tras participar en la conferencia birregional sobre inteligencia artificial y delincuencia. Durante ese periodo, el Consejo de la Judicatura designó a Carlos Alarcón como fiscal general ante la ausencia temporal o definitiva de Toainga. Más noticias. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, insistió en su pedido al gobierno para cancelar la deuda de más de 100 millones de dólares con el municipio. El alcalde reclamó al Ejecutivo por la serie de ofrecimientos planteados al Cabildo durante la campaña. No encuentro un gobierno que le haya dado la espalda de la forma en la que el gobierno actual le ha dado a los municipios. Nos deben recursos. El caso de la ampliación del metro de Quito lleva más de un año sin tener una respuesta. La autorización que hemos pedido para que los agentes de control metropolitano puedan tener armamento no letal lleva más de un año sin respuesta. Anuncios últimos sobre el incremento del diésel, donde algunas autoridades nacionales dicen entonces posteriormente deberán resolver el tema de la tarifa los municipios del país. No tenemos un canal de diálogo los municipios del país con el gobierno. Además, se refirió a la millonaria cantidad de dinero que podría perder el municipio de Quito por la medida impuesta sobre la tasa de recolección de basura. En este momento, la tasa de recolección de basura significa aproximadamente 6 millones de dólares al mes para el municipio de Quito. Una de las iniciativas que exploramos es la posibilidad de hacer ese cobro ya no en la planilla de luz eléctrica, sino en la planilla de agua potable. Tenemos menos abonados en la empresa de agua potable de Quito. Por lo tanto, es evidente que la cuota deberá subir para algunos abonados. Nosotros entendemos en este momento plenamente la realidad del país y si es que esto llega a pasar, haremos una fórmula de cálculo de la tasa que evidentemente no golpee a los sectores de bajos ingresos, sino que se concentre en los grandes generadores de basura y en quienes mayor capacidad de aportación tienen. La propia empresa eléctrica tiene como ingreso por ese servicio que nos da de recaudación, tiene un ingreso cercano a los 4.5 millones de dólares al año. Así que pierde la empresa eléctrica 4.5 millones de dólares al año. Quito podría perder, deberá hacer acciones para recuperar 6 millones de dólares mensuales, prácticamente 72 millones de dólares al año.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el dial hasta el mundo digital, hemos construido una comunicación multiplataforma sin límites. Noticias, compañía, música y opinión con los mejores programas del país. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Cada mañana despierto extrañándote y cada noche me duermo con tu recuerdo. Aprender a vivir sin ti no ha sido fácil, pero cuando quiero sentirte cerca, sé a dónde ir. Hoy te visito. En Sociedad Funeraria Nacional cuentas con espacios para reencontrarte con quienes siempre vivirán en tu corazón. Sus campos santos del Batán, San Diego y Colinas de Paz son lugares de descanso en Quito, diseñados para honrar su memoria con tranquilidad y respeto, porque su legado merece el mejor homenaje. Conócenos en sociedadfunerarianacional.com. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros, llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador, FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Detenciones, disturbios y personas heridas son algunas de las consecuencias de los enfrentamientos registrados en la mañana de este martes en el marco del paro nacional. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora Mario Pazmiño, experto en seguridad. Mario, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias y nuevamente por estar aquí junto a nosotros en este espacio informativo. Los ciudadanos, sin lugar a dudas, tienen derecho a protestar, por supuesto, es un derecho fundamental que está garantizado en nuestra Constitución. Pero ese derecho llega hasta que se afectan los derechos de otros ciudadanos, Mario, de los demás, como lo hemos visto en otras ocasiones, nuevamente lo estamos viviendo en esta paralización. Pero lamentablemente nadie se hace responsable y debido a esa impunidad con la que hemos vivido durante tanto tiempo, pues se siguen repitiendo estas situaciones. ¿Cómo hemos llegado hasta esto, hasta esta violencia que vemos reflejada en estas paralizaciones? Básicamente lo que estamos viendo nosotros es que hay varios actores que están interviniendo en el proceso de desestabilización nacional. Tenemos las organizaciones sociales que han generado un clima de violencia sin precedentes anteriormente. Tenemos acciones de terrorismo urbano y tenemos acciones también de crimen organizado. Esta triada que genera la desestabilización, pues viene haciéndose presente durante no solo este paro, se ha hecho presente en los diferentes paros anteriores,
Pero lo grave de esto es que ahora se tiene otro tipo de ingrediente, y el otro tipo de ingrediente es que el crimen organizado pues tiene la intención también de protestar porque le conviene que la agitación siga, y de esa manera pues poder alivianar un poco los espacios de control que tenía Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y les permite a ellos pues seguir sacando la mercancía, sea cocaína o sea minería ilegal, pues por diferentes sectores que ya no tienen el mismo control y la misma supervisión que tenían anteriormente. Pero ¿bajo qué auspicio se dan digamos, se habla de infiltrados en las marchas? ¿Realmente son infiltrados o se está auspiciando que esta gente también forme parte de las paralizaciones para generar esta desestabilización? Básicamente lo que estamos viendo es que hay una participación directa dentro de las marchas que dicen ser pacíficas y que están amparadas bajo esto que se denomina el derecho a la resistencia, que está en la Constitución, el artículo 89, 86. Pero el problema radica en lo siguiente, en que esa misma Constitución y en ese artículo que acabo de mencionar no dice pues que el derecho a la resistencia permite violentar otros derechos, el derecho a la vida, la movilización, el derecho al trabajo. No dice eso. Lo que sí dice en otro articulado es que ese artículo del derecho a la resistencia pierde toda legitimidad el momento que se están vulnerando otros derechos constitucionales. Eso quiere decir que cuando las protestas se salen del marco de una protesta pacífica y pues son hechos de lo que se conoce como terrorismo urbano, pues automáticamente pierden toda legalidad y el Estado tiene todo el derecho de aplicar la fuerza para poder restablecer el orden en ese sector. Eso es lo que está pasando al momento. Este tipo de situaciones le resta legitimidad a las marchas, porque usted bien lo dice, se están cometiendo este tipo de acciones violentas. De hecho, hemos escuchado a muchos de los líderes indígenas y a quienes también defienden estas protestas, que dicen que ellos no son terroristas, que no se trate de criminalizar las protestas. Sin embargo, muchos de los actos que hemos visto son actos que están tipificados como delitos en el Código Orgánico Integral Penal de nuestro país, es decir, esta agresión a propiedad privada, estos ataques que se dan, por ejemplo, también a instituciones públicas, el cierre de vías, todo esto son delitos. Indudablemente, no podemos decir que no existe violencia por parte de las convocatorias que se están haciendo. El momento que usted, un grupo de indígenas, pues rompe las tuberías de agua potable que conducen con este líquido vital para una población. Cuando se ataca y se incendia un convoy que lleva suministros a una población. Cuando se cobra $15 un cilindro de gas. Y se exige que para venderlo tenga que usted salir a protestar. No es una marcha pacífica el momento que usted trata de destruir un helicóptero lanzándole bazucas caseras con explosivos. Tampoco es una marcha pacífica el momento que usted imposibilita el paso de oxígeno para un hospital. Tampoco es una marcha pacífica el momento que usted se toma un cuartel de policía, lo destruye, y eso es pacífico. Eso no es pacífico. Y nadie se hace responsable. Y nadie se hace responsable, lamentablemente. Es que ahí viene la otra parte. Aquí estamos acostumbrados en el país a que no hay problema en convocar, no hay problema en causar la mayor cantidad de daño a la sociedad, y no ha pasado nada, porque siempre pensamos en que la asamblea nos va a dar la amnistía. No, señores, están completamente equivocados. Al momento, lo que yo estoy viendo que va a pasar. Equivocados no están, Mario, porque lamentablemente es parte de nuestra historia, ¿no? Esto ya ha pasado con anterioridad, es decir, se ha dado esa amnistía.
Es correcto, siempre se ha dado las amnistías y todos los hechos que han generado la destrucción y el caos en las diferentes ciudades han pasado desapercibidos. Así es. Pero al momento las condiciones son diferentes, porque se han iniciado ya juicios y lo que ha dicho el presidente de la República es que bajo ningún concepto se va a perdonar este tipo de acciones que han generado terrorismo urbano en el país y que los dirigentes que convocaron a las diferentes marchas se van a hacer responsables directamente, no solo legalmente, sino también con todos los destrozos que han generado a nivel nacional. Entonces creo que ahí comenzamos a poner la casa en orden. ¿Usted considera que esto va a llegar a darse, algo que con anterioridad, como lo estamos diciendo, no ha ocurrido lamentablemente? Yo creo que sí. El país se cansó de que un grupo pequeño que dice representar a todos los ecuatorianos, pues trata de imponer, no de imponer, de expresar en base al terror, al pánico, pues contra la misma sociedad, contra el mismo pueblo, y dice representarlo. Me parece eso un absurdo total. Por otro lado, esos mismos ciudadanos que se ven afectados, pues están saliendo a reclamar el derecho a trabajar, a circular, a libertad. Eso es lo que necesita el pueblo ecuatoriano. No necesita caudillos que se beneficien del paro para seguir pues generando más caos en el país. Y peor aún, cuando existen ciertos dirigentes políticos, también caudillos políticos, que no está por demás en este país, que aprovechan el momento para hacerse populares y dicen, vamos a darles todo tipo de apoyo en la manifestación, sigan causando destrozos, sigan destruyendo el país, nosotros les vamos a apoyar con abogados, les vamos a apoyar con alimentos. O sea, esa es una irresponsabilidad tremenda que tienen estos pseudos políticos para seguir destruyendo a nuestro país. Mario, ¿cómo debería responder la fuerza pública? Porque mucho se habla de este uso excesivo de la fuerza que se puede dar en determinadas situaciones, estos enfrentamientos que nosotros estamos viendo, pero ¿cómo debería responder? ¿Cuál debería ser el camino ante los ataques que también vienen de parte de los manifestantes? ¿Qué es lo correcto en este punto? Hay un bastante interesante que es La Revolución Molecular Disipada, y en ese libro se dice que pues estas acciones contra la fuerza pública tienen que estar orientadas a causar el mayor daño posible, fragmentar a la institución policial o militar que está tratando de restablecer el orden. ¿Qué tiene que hacer la fuerza pública? Pues la fuerza pública tiene que, en base a el uso progresivo de la fuerza, emplearse para controlar y garantizar los derechos del resto de ciudadanos. Si es que hay unas personas que van a protestar en un sector y se tornan violentos y se tornan agresivos con la misma fuerza pública y también contra la sociedad, pues porque hemos visto cómo ingresan a los locales para obligarles a que cierren, y por otro lado, ingresan a los locales a maltratar a la gente, a golpear a la gente. Entonces, no esperemos que la fuerza pública tampoco les diga, señores, ahí va una rosa para ustedes. No, la fuerza pública tiene que actuar proporcionalmente al nivel de violencia que están empleando estos agitadores sociales. Tienen que responder en todo caso. Conocí de este fin de semana, este feriado que hubo, de gente que conozco que fue a Ibarra y lamentablemente fueron atacados por los manifestantes. Tuvieron que darse la vuelta y regresarse porque les lanzaron piedras sin ningún motivo. Simplemente estaban transitando, ciudadanos comunes y corrientes. Ese es el problema. Cuando un grupo se cree con el derecho de imponer en base al terror y al miedo, se cree con el derecho de imponer cierto tipo de conductas o cierto tipo de actitudes. Pero es necesario también recordarles a esas personas que cuando la efervescencia de la sociedad comienza a subir, pues la respuesta también puede ser en el mismo sentido. Y eso sería lamentable, pero a eso nos estamos acercando, a un conflicto en el cual parte de estos protestantes sigan bloqueando a las ciudades, sigan causando daños, sigan perjudicando económicamente, hasta que la sociedad se organice
y pues lo saque de esa ciudad a estos agitadores. Eso es lo que están esperando, pues eso también es lo que puede suceder. ¿Usted considera que se puede llegar a negociar, que sería lo ideal en este punto para nuevamente tener paz en nuestro país? Yo creo que el presidente de la República no puede sentarse a negociar con un grupo de personas que utiliza la violencia como excusa o justificativo para reclamar. Jamás se puede sentar un presidente, un mandatario, al mismo nivel que una persona que utiliza la violencia o el terrorismo urbano para poder negociar. No, señor, ahí no se negocia. O sea, a su criterio no debería hacerlo entonces. El presidente no debería hacerlo porque estaría poniendo al mismo nivel que un delincuente que está utilizando ese tipo de acciones y estrategias para causar daño, dolor a la sociedad ecuatoriana. No creo que el presidente esté a esa misma altura. Pero de negociar con los líderes, porque también se puede llegar a entablar algún tipo de comunicación con las bases. Bueno, con las bases, indudablemente que sí, y los ministros están haciendo ese tipo de trabajo, están conversando con las bases, la vicepresidenta está haciendo ese tipo de trabajo, conversando ya no con la dirigencia, sino con las bases, especialmente aquellas comunidades que dependen del agua y que se utiliza como herramienta para presionar al movimiento de las comunidades y al movimiento indígena para que salga a protestar. A cambio de te corto el agua o tienes que poner una cantidad de dinero de multa. Ahí tiene que actuar el gobierno, porque no es justo que un grupo también de personas que tengan un camión en donde van llevando cilindros de gas, se les ocurre ahora al movimiento indígena que no van a distribuir el gas, sino que van a cobrarle $15 por cada bombona. O sea, al momento hay vacunadores dentro del movimiento indígena. Al momento hay gente que quiere utilizar este tipo de situación para beneficiarse. Para sacar provecho, lamentablemente. Esas personas son, discúlpeme, lo peor de una sociedad. Lamentable lo que está ocurriendo en estos momentos. En todo caso, esperemos pues que no haya violencia. Como lo dijimos al inicio de esta entrevista, en la protesta social, por supuesto, la gente tiene derecho a protestar sin lugar a dudas, pero de forma pacífica, no con violencia, porque entonces la respuesta de la fuerza pública será igual. Lamentablemente así funciona. Le quiero agradecer a Mario Pazmiño, experto en seguridad, por habernos acompañado en este momento. Muchas gracias a ustedes. Una buena noche. A usted, que tenga una muy buena noche. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. En Produbanco sabemos que todos los días llega. Primer día. Informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Todos tenemos metas. Viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Evidencia, claridad y criterio. Soy el doctor Esteban Ortiz y los temas de salud y todo lo relacionado al mundo de la ciencia también lo encuentras en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, declaró este 13 de octubre el fin de la minería ilegal en el sector de Buenos Aires, en el cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura, tras un operativo ejecutado por 500 militares del Ejército y la Fuerza Aérea. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Hacemos contacto a esta hora con el abogado Franklin Soria, abogado y denunciante de la minería ilegal. A propósito de este ataque a la minería ilegal en el sector de Buenos Aires. ¿Es el fin de la minería? Es la pregunta, al menos es lo que han dicho las autoridades que encabezaron este operativo. Franklin, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muy buenas noches, un honor estar con usted, estimado Fausto. Pues bien, el anuncio del gobierno es acertado en tanto y en cuanto dure la presencia militar en la zona de Buenos Aires. Recordemos que no es el primer operativo que ha realizado el Estado ecuatoriano ni los gobiernos contra este foco de minería ilegal, pero sí es el que ha tenido esta característica de un bombardeo, por lo tanto se esperaría algún resultado distinto. Resultado distinto, y esto tomando en cuenta que como decía, es un foco de la minería ilegal. No obstante, el territorio es bastante grande, la geografía de esta zona es bastante complicada como para advertir, y hay quienes se han pronunciado en ese sentido, que se pueda hablar de un control total, es decir, del fin de la minería ilegal en esta zona de la provincia de Imbabura. Y no solo desde la perspectiva geográfica o geopolítica, sino sobre todo porque a pesar de que está muy bien el operativo y se felicita al gobierno, al ministerio y al Ejército Nacional, recordemos que al realizar una característica, un operativo militar de estos, están tratando sobre la afloración del problema y no sobre las causas. Las causas del problema en este caso tienen que ver con un proceso de corrupción dentro de las entidades de control minero y ambiental que han socapado 7 años de minería ilegal en la zona de Buenos Aires, por no contar otras zonas. Entonces, está muy bien el operativo, está muy bien esa fuerza, esa voluntad política manifiesta, pero para tener el resultado esperado habría que trabajar sobre las causas. Y trabajar sobre las causas, además, otro dato que queda un poco, de alguna forma, inconsistente con la posibilidad de poner fin a la minería ilegal en esta zona, es que hay 7 aprehendidos, se ha dicho, en un inicio, que están ya siendo sometidos a un proceso de investigación en el contexto de las actividades de minería ilegal en esta zona. Y todos sabemos que allí no trabajan 7, trabajan por decenas, por cientos, las personas que se dedican a este tipo de actividades, entre otras, que están también liderando parte de la economía ilícita de la minería ilegal. Y además quienes operan allá son, como hemos denominado en nuestras investigaciones, en nuestros estudios, los esclavos de la minería ilegal. Los beneficiarios, los exportadores de ese oro no están precisamente en el oro. Entonces está muy bien todo lo que se hace, pero debe ser complementado ¿con qué? Hemos señalado la necesidad de que Fiscalía continúe con aquel proceso que realizó el allanamiento en Arcón y que se entreguen o que se oficie ya de manera que la justicia siga los procesos pertinentes a quienes han permitido el crecimiento de este foco, de esta actividad, a quienes han lucrado de la exportación, y también, por supuesto, entender y recordar que es necesario atender a la minería legal, la que está dentro de la ley. ¿Por qué decimos esto? Porque por un lado el ejército combate a la minería ilegal, hecho que está muy bien. Por otro lado, la minería legal, la pequeña minería ecuatoriana, se queda sin insumos por una suerte de especulación que hacen los proveedores de insumos mineros, y por lo tanto, si bien se avanza en un escenario, en el otro se estanca o acaso se retrocede. Esto implica una mayor agilidad en la gobernanza minera actual. Debería entonces también enfocarse en paralelo el ataque a estas economías criminales, y me refiero concretamente a lo que menciona, que son los beneficiarios directos, quienes están en el trabajo de exportación ilegal de oro, por ejemplo, de estas estructuras que incluso se dedicaron al lavado de oro que era extraído de forma ilegal, que era exportado de forma, entre comillas, legal, incluso con registros, certificados de exportación obtenidos a través de la Agencia de Regulación y Control Minero. Es decir, no se ha concretado tampoco, al menos no se ha informado, que en paralelo a estas actividades, a estos operativos, directamente a las bocaminas, a los sectores donde están Mina Vieja, Mina Nueva, donde están produciéndose, donde está extrayéndose el oro,
no se ha atacado tampoco o no se ha informado de un ataque a estas estructuras. Por supuesto, porque es un proceso y entiendo tendrá el gobierno todo el sigilo necesario para avanzar en ese sentido. Sin embargo, nosotros deberíamos preguntarnos quién va a cargar con la responsabilidad con el principio universal del derecho internacional ambiental de quien contamina paga. Ahí en Monteolivo, en Mina Vieja, Mina Nueva, está quedando un gigantesco pasivo ambiental, residuos de mercurio y otros insumos fuera de la norma ambiental permitida y que está contaminando el aire, el suelo y el agua. La naciente de este río, de esta zona, vierte en las aguas del río binacional. Mira, no vaya a acontecer como acontece ya, y el Ecuador está esperando sentencia en la CIDH por la demanda que los agricultores de Tumbes, el lado peruano, han denunciado por la contaminación al río Puyango Tumbes. Esta analogía que puede represarse con la frontera colombiana en el río Mira también tendría que ser analizada en este caso por el Viceministerio del Ambiente para que se evalúe el pasivo ambiental que ha dejado la minería ilegal. ¿Quién debería pagarlo? Pues precisamente los que se beneficiaron de esta extracción monstruosa e ilícita en la zona de Buenos Aires. Y Franklin, para cerrar, y creo que es importante también hablar sobre la minería ilegal en el contexto del paro que llevamos ya por los 23 días de paralización. Mucho se ha hablado sobre el financiamiento que puede estar dando quienes se dedican a esta actividad de la minería ilegal a ciertas organizaciones para sostener la paralización, cómo se ha involucrado la minería ilegal en el contexto de la paralización. Usted ha hecho sendas investigaciones sobre las actividades, donde se financian, donde se mueve esta economía criminal, y hoy no está o está desconectada del paro. Las actividades fuera de la ley encuentran un andamiaje por el cual sostenerse. Y si bien no podríamos afirmar, porque hay que tener responsabilidad para ello, de que hay una directa participación, sí podemos afirmar que esta confrontación presente en Imbabura, que traslada la atención estatal, que traslada a las fuerzas policiales y militares a resolver esta situación, descuida los otros escenarios como la minería ilegal y como las rutas que usa la minería ilegal. Por lo tanto, de manera indirecta, este paro también beneficia a quienes dentro de la minería ilegal están fuera de la ley. Por lo tanto, habría que hacer un llamamiento, una invocación, si cabe el término, para que se cesen las hostilidades y que definitivamente sea la ley, sea el Estado, sea el derecho el que pueda resolver ese foco y pueda el Estado, con las fuerzas que tiene, afrontar, controlar los focos de minería ilegal. Y tomar el control sobre todo. Franklin, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Saludos cordiales. Un abrazo. Gracias. Franklin Soria, abogado y denunciante de la minería ilegal, hablando sobre el ataque a la minería ilegal. ¿Se acabará o no? Hay algunos temas que deben relacionarse sin duda en el contexto del ataque a estas economías criminales. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. En Produbanco sabemos que una mochila no solo lleva libros, también lleva miles de noches de estudio para tu graduación. Y que un portafolio con informes también lleva años de superación para hacer crecer tu empresa. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. ¿Te perdiste una entrevista?
Tranquilo. Soy Carol Novoa y también ponemos tu mundo de cabeza en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Inmediato. En FM Mundo esta es una noticia de última hora. Así es, de última hora hemos conocido hace pocos instantes, se ha informado ya de la explosión de un coche bomba, al menos es de información preliminar, en los exteriores del Mall del Sol en la ciudad de Guayaquil. Hay imágenes que circulan en este momento, incluso del momento de la explosión. Se sabe que hay algunos vehículos afectados, también gente que estaba cerca que se ha reportado herida. No se ha confirmado, no se ha reconfirmado. Se habla de un primer momento de un fallecido. Vamos con la información inmediatamente. Estamos con nuestro colega periodista Paul Tutibén, que nos puede tener más detalles de lo que ha ocurrido, y en este momento ya causa preocupación entre los guayaquileños. Paul, gracias por estar con nosotros, te escuchamos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué se sabe hasta el momento ya de información oficial sobre esta explosión de un coche en los exteriores del Mall del Sol? Paul. Parece que tenemos un problema de conexión. Vamos a tratar de conectarnos nuevamente. Estamos intentando la conexión con Paul Tutibén, periodista de Guayaquil, para que nos informe más detalles sobre lo que hemos comentado hace pocos instantes. Se reporta la explosión de un coche bomba en los exteriores del Mall del Sol en la ciudad de Guayaquil. Hay imágenes que circulan en este momento, imágenes incluso más cercanas, otras de los exteriores, en donde se ve la explosión del coche. Se reporta que hay varios vehículos cercanos que habían estado por ahí afectados. Se habla de heridos, se habla en información preliminar de un fallecido, pero eso es información que vamos a tratar de confirmar más adelante. Estamos ya con Paul. Paul, te escuchamos. ¿Qué nos puedes comentar sobre lo que hemos informado hace pocos instantes? ¿Qué tal, Fausto, amigos? Gracias, buenas noches. A esta hora exactamente 7 de la noche con 27 minutos. Y esto ocurrió hace aproximadamente 45 minutos en la avenida José Joaquín Orrantia. Esto es en el norte de Guayaquil, una zona muy comercial, muy exclusiva, acá en el norte del puerto principal. Lo que se conoce es que es una camioneta de cabina que explotó, pero primero estuvo envuelta en llamas. Hay videos que ya circulan en redes sociales que hay muchos ciudadanos que vieron la camioneta que se estaba prendiendo, obviamente estaba envuelta en llamas, y sacaron sus celulares y estaban grabando. Durante la explosión posterior a las llamas, algunas personas fueron alcanzadas por la onda expansiva. Aún no se puede determinar si es un coche bomba o es una falla mecánica que presentaba la camioneta, porque las autoridades están retirando a los ciudadanos que estaban cerca o que estaban saliendo de un 5 estrellas que está justamente al pie, un edificio muy conocido, y en la parte de al frente está el centro comercial. Hay que mencionar que es una zona muy concurrida, muy exclusiva. Hay una persona muerta, es un taxista. Pocos minutos ya se confirmó que se trataría de un taxista. Recordemos que este hotel, en la parte exterior, está una estación de vehículos que hacen el servicio de taxi particular. Y este señor que estaba cerca se desconectó, estaba grabando por los metales, por la fuerte explosión de la camioneta que quedó totalmente dañada. Incluso el conocido edificio llamado El Barril también presenta daños. Es un edificio completamente de vidrio. Todo el edificio de al frente también está dañada, la estructura como tal, ¿no? La onda expansiva también alcanzó algunos vidrios de otros edificios que estaban cerca. Lo que llama la atención que desde el lugar donde explotó la camioneta se escuchó, por ejemplo, la detonación en La Garzota, en La Alborada, Marta Bucaram de Roldós, incluso hasta en San Borondón, que literal está un poco lejos, ¿verdad? Hasta allá se escuchó la detonación. Aún no se puede confirmar, amigos oyentes, si se trataría de un coche bomba o de alguna falla mecánica, porque en los videos se ve claramente que el vehículo primero estaba en llamas, ¿verdad? Estaba saliendo fuego, posterior explota la camioneta, y llama la atención que muchos ciudadanos estaban primero grabando el suceso. El vehículo estaba encendido, se estaba
vuelto en llamas y posterior explota. Por eso es que existiría la posibilidad que no se trataría de un coche bomba, y hay que esperar la información ya por parte de las autoridades, Fausto. Hasta el momento se confirma un fallecido, sería un taxista que estaba a pocos metros, y también hay 5 personas heridas y daños en vehículos particulares y daños también en los edificios cercanos. Paul, gracias. Importante información que nos ha dado Paul Tutibén desde Guayaquil con este informe. Importante además por el contexto de lo que ha ocurrido. Mucho se habla en redes sociales en este momento de un coche bomba, lo que no está confirmado, y de acuerdo a las investigaciones habrá resultados más adelante, pero de acuerdo a las imágenes que vemos, el vehículo estaba ya en llamas y posterior a eso ocurre la explosión. Fausto. Incluso, sí, Paul, te escuchamos. Ahorita está hablando el jefe del Cuerpo de Bomberos, vamos a escucharlo en este momento, me voy a acercar para tratar de escuchar la autoridad. Perfecto, Paul, le escuchamos. Son especulaciones hasta el momento solo especulaciones. Yo les pediría a todos ustedes que nos mantengamos para que tengamos la protección de la opinión. Dentro del vehículo tenemos un fallecido, 2 heridos. El fallecido está allá afuera, que es el taxista. ¿Qué refería al estacionamiento? No sabemos, yo he llegado en su... Esa es la información, es lo que se puede a esta hora informar. Es una persona muerta, es un ciudadano que trabajaba como taxista, y al menos de lo que se conoce no se podría tratar de un coche bomba hasta ahora, según la versión del Cuerpo de Bomberos. Fausto. Gracias, Paul. Hemos escuchado también información del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, la información de nuestro colega periodista Paul Tutibén desde la ciudad de Guayaquil también, y es importante esto sobre lo que se ha hecho énfasis. Incluso llamaba la atención el hecho de que muchas personas hayan captado el momento de la explosión, y esto obedece a que el vehículo, esta camioneta, ya estaba en llamas durante algunos minutos, y posterior a esto ocurre la explosión, lo que de alguna forma en un primer momento, en una primera lectura, descartaría la posibilidad de que se trate de un coche bomba. No obstante, las investigaciones ya están a cargo de las autoridades en la ciudad de Guayaquil. Importante información que les hemos podido llevar adelante acá en este última hora sobre lo ocurrido en la ciudad de Guayaquil, la explosión de una camioneta y también la reacción de los bomberos. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Enseguida le damos paso a Esteban Cislema, que nos trae lo más destacado de la información internacional. Esteban, buenas noches. ¿Qué tal, María del Carmen? Una muy buena noche para ti, para todos quienes nos escuchan a esta hora en Notimundo Estelar. Les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que si la izquierda vuelve al poder en Argentina, su gobierno condicionará el respaldo económico al país sudamericano. Si Javier Milei pierde, no vamos a ser generosos con Argentina, aseguró el mandatario, que estuvo acompañado por el secretario de Tesoro Scott Bessent, quien dijo estar satisfecho con el acuerdo de línea de intercambio de divisas de hasta $20 mil millones para sostener la confianza en Argentina. Vamos ahora a Bolivia, y es que la campaña electoral hacia la inédita segunda vuelta de las elecciones en ese país, en la que los bolivianos elegirán este 19 de octubre a su presidente y vicepresidente, entró el pasado lunes en la recta final, con actos proselitistas liderados por los candidatos Rodrigo Paz Pereira en la región más poblada y Jorge Tuto Quiroga en el centro del país. El pasado 17 de agosto los bolivianos acudieron a las urnas para elegir a su presidente, vicepresidente y renovar al Parlamento Nacional para el periodo 2025 y 2030. Será esta la primera vez en la historia de Bolivia en que el presidente y vicepresidente se elegirán en una segunda vuelta, pues ese mecanismo fue introducido apenas en la Constitución del 2009. Vamos ahora a Venezuela, y es que el gobierno de ese país anunció el cierre de su embajada en Noruega, días después de que el comité noruego le otorgara el Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora María Corina Machado por promover los derechos democráticos. La Cancillería no hizo mención al premio y explicó que se trata de la primera fase de una supuesta reestructuración integral de su servicio exterior. Y finalizamos con información de Gaza, porque la reconstrucción de la franja del enclave palestino requerirá al menos $70 mil millones, de los cuales $20 mil millones deben ser invertidos en los próximos 3 años para hacer viable la vida en este territorio, dijo este martes la ONU. Según el representante del Programa para la Asistencia al Pueblo Palestino, Jacob Cilliers, se calcula que se deben remover unos 55 millones de toneladas de escombros creados por la destrucción de infraestructura de todo tipo en los daños ocasionados por los 2 años de la guerra. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. María del Carmen, Fausto, una muy buena noche.
Buenas noches también para ti, Esteban Cislema, con lo más destacado en la información del mundo. Ya hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Nos vemos mañana con la información y las entrevistas. Gracias, como siempre, que tengan una muy buena noche. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión, FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Supermaxi, el placer de comprar. Cooperativa 29 de octubre. Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Voces que se volvieron parte de tu vida. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad.